la República de Nicaragua. Muchas gracias, Manuel. Realmente este panel que habla de protección y vigencia. La vigencia de los derechos humanos pues son imperecederos, ¿no? Son inalienables y son parte de nuestra esencia. Pero la protección, ¿cuál protección? Yo les pregunto esto porque nosotros cuando se hizo la reforma constitucional, en la historia de Nicaragua se hicieron más de 100 recursos de inconstitucionalidad. Se apeló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se tiene amigos en CEGIL que han acompañado el proceso en la Corte y no ha pasado nada. Al movimiento renovador sandinista se le violentó su derecho de participar en procesos electorales y nosotros estamos obligados a participar en procesos electorales en alianza. No podemos usar nuestra camiseta sencillamente porque al gobierno le molesta, por una decisión política. Rosa María nos dice que los cubanos no tienen derecho migratorio. Nos dice que demandan plebiscito para tener voz. Y el doctor nos habla de la posibilidad que hay en Uruguay de estar sentados todos en una aula de clase con distinciones ideológicas participando. En Nicaragua la autonomía universitaria se acabó. Sencillamente, el que piensa diferente no tiene derecho a estar en un aula de clase. Y el profesor que piensa diferente y que enseña derecho constitucional es expulsado de las aulas de clase. Entonces, nos decía ayer el profesor Huerta que los dictadores saben que en la universidad salen los opositores porque es el caldo de cultivo de la democracia. Entonces yo me pregunto, ¿cuál protección? ¿La protección de los que gritamos y no somos escuchados? ¿O la protección de estar en estos espacios, hablarles, contarles lo que pasa y con mucho respeto? Pero el presidente Quiroga me decía que hay que concentrarse en Venezuela, porque Venezuela es el centro de cultivo para deteriorar y acabar con el autoritarismo o la dictadura en América Latina. Y mientras tanto, mientras acabamos con Maduro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Nicaragua? Que ayer dirigentes políticos, diputados, fueron agredidos por pandilleros a la vista y paciencia de la policía. Y peor aún, los que corrieron hacia la policía fueron pateados por la policía. ¿Quién nos va a proteger? Tienen que morir, tienen que estar presos. Martín nos estaba contando la historia de 2 presos políticos en Cuba. Yo les puedo contar la historia de 12 nicaragüenses que están presos simplemente porque están defendiendo sus derechos laborales contra la empresa más importante del país, Ron Flor de Caña y la azucarera nicaragüense. Yo no tengo ningún problema con el señor Carlos Pela. Lo que sí creo es que la gente tiene derecho y hay que respetarlos. Y están demandando que se resuelva el problema de la insuficiencia renal crónica, que en Chichigalpa, un municipio muy pequeño del occidente del país, está contaminado por pesticidas, por grandes hectáreas de cultivo de caña, y nadie les escucha. Rosa María les habló de la mina Limón no hace más de un mes. Les hablo con conocimiento de causa, yo estuve dentro de esa mina. No se lo recomiendo a nadie, es un infierno. El agua te llega a la mitad de la rodilla, hace una presión insoportable y te da un pánico pensar que se te viene encima. Y esa gente simplemente también estaba defendiendo derechos laborales. Y hubieron detenidos, hubieron movilizaciones y el gobierno respondió cerrando el municipio, cerrando la ciudad, sin permitir el acceso de la Cruz Roja, sin permitir el acceso ni siquiera de la Iglesia Católica. Entraron a una iglesia del Malpaisillo, en la mina Santa Pancha, en la mina Limón,
¿Y quién dijo algo? Ni siquiera la iglesia. Entonces yo sí quiero preguntar seriamente de qué protección estamos hablando. Porque no tener miedo cuando no te agreden es fácil. Pero tener miedo cuando oís esas macanas de la policía frente a vos y ver esas fotografías con la gente rajada de la cabeza, yo realmente creo que tenemos que repensar realmente cómo vamos a integrar esta solidaridad. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a establecer? ¿Cuáles son los mecanismos de denuncia y acompañamiento? Muchas veces, y el problema que tenemos nosotros es que somos un país pobre. Salir fuera de Nicaragua significa recursos que no tenemos. Significa establecer vínculos que a veces se nos hace difícil. Y yo agradezco a las redes, porque efectivamente la Juventud Latinoamericana por la Democracia, la Red Iberoamérica Líder, la Red